Por estar aquí y haciendo este esfuerzo para dar a conocer la situación del diplomático venezolano Alex Saab, este diplomático secuestrado hace 3 años allá en Cabo Verde y luego llevado a Estados Unidos. El día de hoy se cumplen 1160 días de su secuestro en Cabo Verde y 669 días de estar en una prisión en Estados Unidos y de estar retenido ilegalmente, ya que el gobierno de Estados Unidos, al no tener pruebas para un juicio justo, lo que ha hecho es postergar hasta el año próximo la audiencia para iniciar el proceso de Alex Saab. Todas las normas jurídicas han sido transgredidas e incluso citamos jurisprudencias de la Corte caboverdiana que en la extradición de una persona a Estados Unidos habló de que ésta no podía ser extraditada porque no había un acuerdo de extradición entre el gobierno caboverdiano y el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, soslayando todo el derecho internacional y las convenciones internacionales, decidió, corrompiendo al gobierno de Cabo Verde, lograr retenerlo para luego entregarlo al gobierno de Estados Unidos, no sin antes mantenerlo en prisión, sometido a torturas, a tratos crueles, inhumanos y degradantes. La situación de Alex Saab es también la situación de cientos de prisioneros políticos del imperio y que, más allá de las medidas de prisión, violentan gravemente los derechos humanos y las libertades de las personas sometidas a prisión. Lamentablemente, este modelo de prisión es el que priva hoy en nuestro país también, en el que se han privatizado las cárceles y se les retiene a miles de personas inocentes con una gran sanción debido a la guerra que el neoliberalismo emprendió y que en nuestro país instauró un narcoestado policíaco militar. De eso hablaremos en otros momentos, porque hoy queremos centrar fundamentalmente la solidaridad con este diplomático venezolano y desde aquí estamos diciéndole al gobierno de Estados Unidos que no estamos de acuerdo con las medidas coercitivas unilaterales que ejercen, ya que condenan a millones de personas en los países donde ejercen este tipo de presiones a condiciones de infrasubsistencia para tratar de asfixiar a los países y a los gobiernos. El movimiento Free Alex Saab internacional ya cuenta ahorita casi una treintena de países que están sumados a esta campaña e incluso diversos instrumentos, tanto de la comunidad africana como de la ONU, empiezan también ya a pronunciarse en contra de los abusos cometidos en relación al diplomático venezolano Alex Saab. Su esposa, sus hijos han emprendido una gran lucha y han estado denunciando ante todos los espacios esta situación. Creemos que la riqueza que se genera en el mundo es de tal magnitud por el avance científico y tecnológico que ya no habría necesidad de someter a los pueblos mediante acciones militares. Por el contrario, si la ciencia y la tecnología se ponen a favor del pueblo y se les da a cada quien según lo que necesita, tendríamos posibilidades de tener pleno empleo, mejores condiciones de vida e incluso, ante la caída estrepitosa del imperio norteamericano, la posibilidad de una subsistencia más allá de su maquinaria de guerra. En nuestro país ha significado una grave noche de luto que se ha prolongado por casi 40 años y que en muchos pueblos, en muchos países del mundo se ha generado la riqueza de los países aliados de Estados Unidos, de las empresas que ellos
participan y financian de la industria de la guerra en detrimento de la población. Acabamos de pasar el 78 aniversario de la masacre de Hiroshima. Esa bomba que estalló en Hiroshima es un genocidio y es un crimen de guerra, porque indiscriminadamente a la población civil a la que se atacó, pulverizó, desintegró, deshizo cualquier vestigio de vida de cerca de 70,000 personas en la primera bomba. Y aún viendo el poder devastador de esta bomba nuclear en Hiroshima, lanzan el día 9 de agosto del 1945 la segunda bomba atómica en la ciudad de Nagasaki, con alrededor de 60,000 víctimas inmediatas. Se calcula que son alrededor de 500,000 las personas que perdieron la vida, y después la gran cantidad de víctimas con enfermedad, con secuelas tan graves. Y es de tal magnitud la acción de temor que induce una bomba nuclear, que el día del aniversario 78 en Hiroshima y Nagasaki nada se dijo de Estados Unidos, nada se dijo de la responsabilidad. Sí estamos conscientes de que el imperio japonés también cometió atrocidades, como un imperio más que trataba de expandir su territorio, al igual que el imperio nazi. Pero eso no significa que se pueda someter a la población civil a la muerte y la destrucción de tal magnitud como fueron estas bombas. Desde aquí les pedimos al gobierno de Estados Unidos que recapacite y reflexione, y nos sumamos a la lucha del pueblo estadounidense para que también se libere de la explotación de su gobierno, de este imperio que no permite promover los derechos humanos, ni siquiera garantizar las condiciones de vida en Estados Unidos. Ese dinero que gastan en ayuda militar a los diferentes países debiera ayudarse para resolver las graves contradicciones de la salud, de la vida, de la economía de millones de personas que viven en Estados Unidos en condiciones de infrasubsistencia. Es un llamado importante hoy, no al pacifismo aséptico, no al pacifismo de poner la otra mejilla, sino a una moratoria de guerra y a utilizar los recursos de la guerra para el desarrollo de los pueblos. Eso fue lo que hacía Alex Saab al momento del bloqueo. Imagínense que ustedes de repente se amanecen un día y quieren ir a sacar su dinero de la cuenta y meten la tarjeta porque van a pagar la comida, van a pagar la gasolina, van a pagar la renta de la casa o el teléfono o la luz, y resulta que le dicen que la tarjeta no tiene fondos, que los ahorros que usted tiene se quedaron incautados porque el gobierno de Estados Unidos así lo pidió. Y es el dinero de usted, no es un dinero de un préstamo, es el dinero en este caso de un país que así, de manera unilateral, Estados Unidos y sus aliados congeló las cuentas o incluso las utilizó para el pago de mercenarios que intentaban desestabilizar al gobierno de Venezuela. Estados Unidos es el único país que tiene una gran cantidad de bases militares en el mundo, el mayor que tiene. Financia y apoya y promueve la acción militar de la OTAN. Invade territorios, somete a los países y a los pueblos. Eso no lo podemos permitir, porque tenemos también que recordar que en México perdimos más de la mitad del territorio nacional por la invasión estadounidense. Esas 13 colonias que llegaron a asentarse en América lo hicieron primero bajo el despojo, el aniquilamiento de los pueblos americanos originarios, y esas 13 colonias se fueron expandiendo y ganando territorio mediante la guerra, mediante el exterminio, y ese es lo que prevalece hoy en la economía de guerra del mundo. La primera economía de guerra del mundo es Estados Unidos, sin duda,
junto con su aliado Israel, pero en realidad ya no es el poder económico. Estados Unidos, a partir de 2005, perdió su hegemonía, tanto política como financiera, y ha caído estrepitosamente. Sin embargo, se sostiene mediante las armas y la guerra, y afortunadamente miles y miles de millones de seres humanos de diferentes partes del mundo se pronuncian en contra de la invasión militar de Estados Unidos y de sus acciones coercitivas unilaterales. Desde aquí también, desde esta embajada, les decimos al gobierno de Estados Unidos que no tendrían por qué poner estas vallas, que nosotros sabemos protestar pacíficamente, que nosotros no invadimos, que nosotros no usamos armas y que es absurdo este tipo de medidas. Aquí realmente, si dicen ser una democracia, si dicen ser personas abiertas, debieron haber enviado un personal que viniera a atendernos y decir cuáles son nuestras demandas, que atendiera las peticiones como lo hacen muchos países. Eso es lo que debiera hacer Estados Unidos, y no mandar cerrar con las vallas y apoderarse del territorio mexicano más allá del área de la propia embajada de Estados Unidos. No podemos permitir eso, y sí queremos hacer un llamado al gobierno de México que ya no se permita más vallas para proteger a la embajada de Estados Unidos. A la embajada de Estados Unidos la defiende el pueblo de México, porque sabe que es una representación diplomática, y por lo tanto no tenemos por qué hacer ninguna acción que vaya en contra. Pero eso no significa que no vamos a dejar de protestar y de manifestarnos, pero nos hacemos responsables de nuestros actos, y eso es lo más importante y más valioso. ¿Dónde está esa democracia que dicen ser? ¿Dónde está esa libertad y respeto a los derechos humanos? ¿Dónde está con estas vallas? ¿Dónde está con personal que no viene a recibirnos? Incluso para que vean el tamaño de la solidaridad entre los pueblos, que son ellos los que piden pagar por ir a Estados Unidos, nos cobran las visas, y la mayor parte del dinero queda porque millones de personas en el mundo no reciben la posibilidad de ingresar a Estados Unidos cuando ellos saquearon los países, y es sus políticas las que generan la política migratoria. ¿Cuál es la mejor política migratoria? Que no haya necesidad de un pasaporte, que no haya el temor de que cualquier persona puede ser secuestrada, capturada y hecha prisionero de guerra por el gobierno de Estados Unidos, como lo ha hecho con el diplomático venezolano Alex Saab. De la misma manera, ¿dónde está esa libertad si tiene secuestrado a Julian Assange con riesgo de extradición y en condiciones muy graves? Son más de 120 prisioneros políticos del imperio en Estados Unidos, muchos de ellos que llevan ya cerca de 40 años en prisión y no se les va a liberar. ¿Por qué? Por protestar, por señalar, por luchar, por buscar mejoras democráticas en ese país. En ese país nosotros vemos todavía cómo se reprime a los manifestantes, cómo se golpea a las personas simplemente por el color de piel, y sobre todo con ese sello de clase que mantiene este gobierno. Por eso desde aquí las organizaciones convocantes en solidaridad con el diplomático Alex Saab decimos, junto con muchas personas en el mundo: ¡Free Alex Saab! ¡Free Alex Saab! ¡Free Alex Saab! ¡Free Alex Saab!